Buenas tardes a todos. Este es el primer video del canal y como tal voy a hablar de varios TCGs de los que estoy interesado o los que estoy jugando o los que tengo un poco de interés, ¿verdad? Como tal, el propósito de este canal va a ser de los TCGs, por ejemplo, de Yu-Gi-Oh, pero principalmente voy a hablar de este nuevo TCG que es Grand Archive, que es relativamente nuevo, apenas salió el año pasado, que fue a mediados del 2023. Este TCG nuevo ya tiene incluso regionales, incluso banlists que ya han pasado hasta la fecha. Y está tomando un poco de relevancia aquí en México. Incluso ya hay una tienda oficial, cosa que no había hace mm, un poco más de un mes realmente. Y este video, pues ya hay youtubers que han hecho videos referente a este TCG y pues yo considero que pues debería de haber pues unos que otros más canales en español, claramente, porque muchos están en inglés sobre este juego para todos aquellos que quieran iniciar en ese TCG que incluso es interesante, es un TCG el estilo anime, lo explica la misma página que igual la pueden encontrar como Grand Archive oficial, lo pueden encontrar y ahí es donde pues por ejemplo es de donde voy a estar sacando información, las imágenes y todos los datos. También, aunque no esté exactamente completo, eh, yo pues para eso voy a hacer estos videos para ir explicando tanto las mecánicas, eh, las interacciones, varias situaciones que se pueden llegar a presentar. Por ejemplo, un poco de rulings, porque ya incluso han cambiado ciertas reglas. Tiene de hecho la página un manual sobre los rulings y, por ejemplo, qué es lo que se debe de hacer, incluso hasta palabras clave. Por ejemplo, hay, cuando ya empieza a explicar como tal las mecánicas, van a ver que hay varias situaciones que se tienen que ir explicando mientras se va haciendo el juego, porque pues tienen cierta relevancia. Y pues bueno, ya una vez empezando eso, voy a hablarles un poquito sobre el juego como tal, pero primero vamos a iniciar con lo que vienen siendo los campeones. Para iniciar en este juego, nosotros vamos a usar un campeón principalmente para hacer nuestras jugadas. E incluso este campeón es el que nos va a permitir tener efectos extra o, o algún efecto que requeramos. En este caso, por ejemplo, hay una gran variedad de personajes, como están viendo. Ya los que están viendo, por ejemplo, que están de nivel 1 a 3 es porque son distintas fases. Ya las voy a ir explicando conforme vayamos avanzando el video. Pero eso sí, el campeón es el importante, ya que sin él, pues prácticamente pierdes. Ahorita vamos a ir explicando cómo es esa situación. Aquí están unos ejemplos de ellos, incluso de otros que todavía hasta el momento no han tenido alguna mejora. Hay uno que otro que sigue aquí puesto, pero por ejemplo hay unos que ya les van a sacar soporte a futuro, porque las primeras dos expansiones que salieron fueron para, las dividieron en dos para tener ya todo completo. Por ejemplo, vamos a ver que también vamos a manejar elementos. Los elementos son muy importantes porque son los que nos van a permitir activar cierto tipo de cartas, usar cierto tipo de personajes y conforme avance el juego vamos a ir desbloqueando más. Pero principalmente están estos cuatro que son los básicos, que aunque realmente los que se utilizan son el fuego, agua y el viento, el normal realmente no es que se llegue a usar así como tal. Pero por ejemplo, ahorita es como el año del agua y el fuego, porque los dos decks principales que son meta son tanto agua como fuego. Ya les voy a explicar eso porque este juego tiene una gran versatilidad en cuestión a qué puedes jugar y con qué. Por ejemplo, puedes jugar un mismo deck en tres o cuatro versiones distintas. O sea, en este caso, a lo que me refiero con versiones son a los elementos. Por ejemplo, un campeón puede ser, al inicio lo puedes jugar con fuego, luego si quieres cambiarlo con agua. Claro que va a haber mejores cartas para unos que para otros, o las mecánicas son un poco distintas, pero eso ya lo vamos a ir viendo
conforme avance el tiempo y en próximos videos con futuras explicaciones para ir entendiendo esta situación. El juego pues, tiene 7 diferentes clases, como están viendo, y cada una tiene su propia forma de juego, aunque no como tal, sino que son como divisiones, porque todo esto tiene su importancia en el juego. Por ejemplo, vemos que tenemos asesinos, magos, guerreros, como arqueros, como tal, domadores, guardianes y clérigos. Eh, Estos son los tipos de clases que vamos a ir manejando y eso ya es con base a cada, ¿cómo se llama? Cada campeón. Ya lo vamos a ir viendo después. Para ver cosas básicas, primero hay que entender que en este juego vamos a manejar un deck principal, que si vemos en las cartas van a tener en donde dice el costo el color amarillo y un material deck o un deck de materiales en donde principalmente vamos a tener las cartas de campeones y todo. Ahí las voy a ir explicando. Arriba son, por ejemplo, ítems o cosas especiales que van en el material deck y abajo es un ejemplo de cómo se van a ver los campeones. Vamos a mostrar, por ejemplo, un ejemplo de esto. Por ejemplo, el del lado izquierdo, el que es el Crimson Protective Trinket, es una carta que va en el Material Deck por las características que tiene, que les comentaba que del lado en la esquina del lado izquierdo tiene la esfera de color azul. La de medio está igual, aunque marca un nivel. Eso ya lo vamos a ir explicando, pero si ven debajo de ese, en el costo está igual la misma esfera de color azul. Y del lado derecho ya vemos una carta que es un aliado. Y si ven en la esquina del lado izquierdo, en la parte superior, vemos el color amarillo, la esfera de color amarillo. Ese va en el deck principal. Y antes de empezar como tal con las demás cosas, hay que explicar primero las fases del turno. Tenemos diversas fases y hay distintas cosas que se pueden hacer y dependiendo del turno del jugador es lo que se puede hacer o no hacer. Por ejemplo, tenemos la primera fase que es la wake up, el despertar. Ya se va a ir explicando qué quiere decir eso. La segunda fase que le sigue es materializar, que es cuando ya podemos usar el material deck para bajar personajes u objetos, pero eso ya lo vamos a ir viendo. La fase de recolección, esto lo vamos a ver con los pagos de los personajes, que es importante verlo. Luego, como en todo juego, existe la fase de robo. Este es robar una carta del tope del deck, pero ya vamos a ir explicando eso. Luego sigue la fase principal y la fase de combate. ¿Por qué está de esa manera? Porque estas fases pueden intercambiarse una a otra. Porque, por ejemplo, usted puede bajar un personaje, pegar con él y volver a seguir bajando personajes, usar cartas y volver a pegar. Esto ya lo voy a ir explicando conforme vayamos avanzando. Y luego la fase final, que es en donde todos los efectos que se tengan que resolver o incluso acciones terminan o efectos que tengan alguna durabilidad, pues pasan. Eh, las primeras 4, como están viendo, aquí dice que el primer turno se salta esas fases. Ya les voy a ir explicando, pero como tal, lo que pasa ahí es que el primer jugador que inicia como primer turno solo va a bajar a su campeón y va a robar 7 cartas como lo dice. Ahí lo vamos a ir viendo, incluso cuando haga la demostración física o práctica de ello. Ya después de eso no hay robo y ya continúa con su juego. Aquí estamos viendo diversas zonas en el mapa. Yo puse un orden ahí como para que vean más o menos cómo se maneja estas zonas. Por ejemplo, tenemos en ambos lados, derecha e izquierda, si ven, está el main deck, que es de mínimo de 60 cartas, pueden ser más, pero mínimo tienen que ser 60. Y del lado izquierdo está el material deck, que son de 12 cartas, que es en donde vamos a materializar. Estamos viendo demás zonas en el campo, por ejemplo, la zona de memoria, que es en donde vamos a ir pagando nuestros costos
ya dependiendo de lo que estemos haciendo. Tenemos una zona de destierro, que son cartas que dejan el campo, y es una forma distinta de que se vayan del campo o que se vayan ahí por algún efecto, que puede ir variando dependiendo de la jugabilidad. No es como que la carta ya se perdió para siempre. Hay, dependiendo de los efectos, que se puede hacer algo, recuperar, pero es otra parte de lo que viene siendo el tablero como tal. Y tenemos un cementerio que es por lo regular en donde van todas las cartas, a menos a que diga lo contrario. Estamos viendo, por ejemplo, en el campo, que es la zona principal, que hay uno de los campeones que les comentaba, que en este caso es el de en medio, que es el espíritu de fuego. En el Material Deck, por lo menos debemos de tener uno de estos para poder hacer las jugadas. No podemos iniciar una partida sin ninguno de estos campeones, que en este caso es un espíritu, pero es el que nos va a permitir bajar diferentes tipos de cartas y es donde entra la importancia, porque una vez bajemos uno de esos espíritus, ese nos va a permitir usar cierto tipo de cartas. Por ejemplo, estamos viendo cartas que en este caso las tengo con dos tachas. Si ven, hay una que es de viento y una de agua. Están con una tacha por el hecho de que no se pueden usar porque no tenemos permitido o habilitado el uso de estos elementos. Porque en este momento, a como está el campo, solo tenemos el elemento fuego. Estamos viendo cartas que tienen como tal el elemento normal, pero ese es porque por mecánica de juego ya lo tenemos habilitado. Eso sí ya es independientemente de lo que esté en el campo o no. Así que el elemento normal como tal siempre lo tenemos habilitado. Como ven, tenemos objetos y lo que vienen siendo personajes o aliados en este caso, o otro tipo de unidades. Por ejemplo, en la parte de arriba estamos viendo un aliado de elemento normal y al lado derecho vemos un aliado de elemento fuego que podemos bajar por el hecho de que tenemos a un campeón de fuego. El campeón del lado izquierdo, que es el de elemento normal, que es el Steward Shieldmate, está despierto. Cuando está en forma vertical es que está despierto. Y el que está del lado derecho es un campeón que está descansando. Ya voy a ir explicando cómo pasa esto, porque puede ser tanto como por ataques o por algún costo de habilidad. Puede ir variando. Ya en la parte de abajo ya tenemos, por ejemplo, lo que vienen siendo cartas, por ejemplo, de ataque. Es un ejemplo nada más para, como les decía, como para tener un orden en el campo, porque como tal, no hay un orden establecido, sino que mientras ustedes tengan un orden, no hay problema de cómo esté organizado, siempre y cuando le hagan saber al contrincante qué es cada cosa y cómo está. Eso tiene importancia porque pues hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, con las armas o no, o por ejemplo si están descansados o no. Eh, Tiene su importancia, aunque no como una importancia de orden en el campo, no. Pero si pueden tener un orden, está mucho mejor para que así puedan incluso cuando estén jugando no estén revolviendo las cosas o que pase alguna situación allí mismo que se pierda, porque todo lo que está en campo como cementerio, el destierro, es información pública y se tiene que siempre estar viendo y se tiene que saber qué está allí. Es importante todo ese tipo de situaciones. Vamos a ver lo que les comentaba, lo que viene siendo los costos. Tiene que ver con la parte de la memoria que estamos viendo en la parte de abajo del tablero. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que tiene un costo de reserva de 2. ¿Qué significa? Nosotros vamos a poner dos cartas de nuestra mano en la parte de abajo de la reserva. Como en este caso iniciamos con 7, bajamos ese personaje y bajamos dos y ya por el resto que nos quede en la mano. Este es un ejemplo de cómo se va a ver. Imagínense que tenemos las 7 cartas, bajamos al personaje o en este caso el aliado
y bajamos 2 cartas de nuestra mano en la zona de memoria. Es muy importante esto porque hay que escoger muy bien qué cartas se van a ir ahí, porque esas cartas nos van a servir después como un costo para invocar desde el Material Deck. Ahí se los voy a ir explicando. Por ejemplo, en este caso bajamos 2 y tenemos ese personaje. Pasamos al costo de memoria que viene siendo esa esfera azul, que en este caso si ven, dice que es de 1. Este campeón va a subir de nivel sobre el campeón que tenemos nosotros. Como es nivel 1, en este caso el campeón, como lo estamos viendo, el de fuego es nivel 0. Así que se pone estas. Y aquí es donde va la parte importante. En la zona de memoria en donde nosotros pagamos nuestro costo de reserva, una de esas cartas, o una o dos o más, dependiendo del costo de memoria de lo que estemos bajando de Material Deck, porque no necesariamente puede ser un campeón, pueden ser armas, ítems y una variedad de cosas más. Y por ejemplo, en este caso se desterró una al azar porque el campeón requiere un costo de memoria. Por eso ahí se ve que ya está desterrada la carta. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, aquí ven que bajamos las 2 cartas del costo de reserva, pues en este caso, en vez de bajar, por ejemplo, un personaje, bajamos un ítem. Ahí, por ejemplo, se ve lo que viene siendo el Visual Visage, eh, que tiene de costo 0 de memoria. Por lo tanto, las cartas de la memoria, pues no se van a desterrar, no va a haber un cambio, simplemente va a bajar. Y ya cuando pasemos a la fase de recolección, esas cartas las podremos recuperar. Pero como les comento, es importante saber cuándo sí y cuándo no bajar algo de Material Deck. Incluso vamos a tener cartas que nos van a permitir evitar, por ejemplo, desterrar una carta que vayamos a requerir en la memoria. Esto es importante explicarlo porque el juego como tal no lo explica a menos a que ya lo empiezan a leer y ya lo empiezan a jugar. Vamos a ver lo que viene siendo el linaje de los personajes. ¿A qué nos referimos? Es como si fueran avanzando de nivel. Si ven, en la parte de, de hasta el fondo de lo que viene siendo el linaje está el espíritu de fuego. Después de ello están los 2 personajes que viene siendo el de nivel 1, el de nivel 2 y hasta el de nivel 3 que está hasta el tope del linaje que viene siendo, digamos que el personaje actual que estamos manejando. En este caso el campeón de nivel 3 nos permite, por ejemplo, en este caso otro elemento. Aquí en este caso, como lo estamos viendo, estamos manejando 3 elementos porque todos los elementos que pertenecen al linaje los podremos usar o los tendremos habilitados siempre y cuando permanezcan en lo que viene siendo el linaje del campeón. Por ejemplo, podemos usar elemento fuego, cartas de elemento fuego, del elemento normal y en este caso umbra, que estos ya son elementos avanzados. Son elementos que no se obtienen desde el inicio del juego, por eso son elementos avanzados que solo los podremos obtener en muchos de los casos solo en el nivel 3 del campeón. Esto ya lo vamos a ir viendo, hay unos que siguen conservando algún otro, pero por lo regular casi siempre añaden un extra. Y de esos elementos hay varios, así que pues incluso puede que a futuro saquen más, pero así es como se maneja. Aquí vamos a ver algo importante. El campeón como tal, si ven, solo tiene una estadística de vida. Pero aquí es cuando nos preguntamos, ¿cómo es que hacemos daño o cómo es que ganamos la partida? La partida la ganamos en el momento que el campeón contrario, eh, la vida del personaje esté disminuida a 0. En este caso es la única forma de ganar la partida, o a menos a que el adversario se rinda, que esa es otra de las opciones que está permitida en cualquier momento. En este caso, como les comento, el campeón como tal solo tiene una estadística de vida, pero podemos usar diversas cartas que nos permiten hacer que el campeón ataque. En este caso solo hay 2 cosas principales. Por ejemplo, están las
cartas de ataque, de acción. En este caso es de ataque, porque las de acción también son otras aparte, pero en este caso estamos hablando de ataque. Esa hace que el campeón ataque y va a descansar. Ya vamos a ver cómo es eso de descansar. Y otra forma en la que pueden atacar los mismos campeones es usando, por ejemplo, armas. En este caso, por ejemplo, tenemos una espada que es una regalia weapon. Y pues en este caso ahí tienen una estadística de ataque y durabilidad. Ya voy a ir explicando esa situación, pero son de las maneras que el campeón puede atacar. Aquí, como ven, vamos a ver a los aliados, que estos tienen como características como tal, que tienen estadísticas de vida y ataque. Y estos al ser destruidos se van al cementerio a menos a que indiquen lo contrario o algo indique lo contrario. Y estos son los únicos que pueden declarar un ataque de manera natural, así la misma carta no requiere otros medios y pueden atacar por sí mismos. Tenemos diversas situaciones con ellos. En este caso, para aclarar, tanto el campeón como los aliados se consideran unidades. Así que si hay una carta que tenga un efecto, que tenga como objetivo una unidad, puede ser tanto el campeón como los aliados. Pero a menos a que especifique que sea un aliado o un ítem, solo puede afectar o hacer selección a ese tipo de cartas que está indicando. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que tenemos un aliado y un aliado único. En esta ocasión voy a explicar lo que es el aliado único, que por regla solo puedes controlar uno en campo, pero igual sigue siendo una carta de aliado. Puedes igual tener más copias, pero en campo solo puedes tener una y por ejemplo el otro tenemos hasta 4 cartas que podemos usar del mismo personaje o de las mismas armas o ítems de todo tipo de carta, a excepción de que, por ejemplo, en la banlist que existe en el juego, como tal nos diga qué cartas están prohibidas, qué cartas están limitadas o qué cartas pues realmente no tienen algún golpe, simplemente no van a aparecer en la banlist. Así que con eso no hay mucho problema. Y esa información la podemos ver en la misma página oficial. Vamos a ver una situación que les comentaba que vienen siendo las cartas de ataque. Como les comento, le permiten al campeón declarar un ataque. Estos solo tienen una estadística de ataque, como estamos viendo con los ejemplos que vienen del lado izquierdo, vienen con ataque de 4, de 2, 1, puede ser variable y si ven hay de varios elementos y eso puede ir cambiando. Es dependiendo, incluso hay de que tal vez si no son de ese deck, hasta por alguna situación, por la clase, la pueden llegar a usar por el simple hecho de usar en este caso, el elemento. Pero eso ya iba a ir viendo si conviene o no usarla. Una cosa de estas es que aparte del costo que ven, el costo de reserva, en este caso solo el campeón, el costo aparte se va a poner a descansar como parte del costo. En este caso, para explicar que se va a poner en descansar, es que la carta se va a poner de forma horizontal. Significa que esa carta ya declaró ataque o activó algún efecto, porque se puede hacer en varias situaciones, no necesariamente el campeón o las demás unidades son las que se ponen a descansar, sino que también hay ítems que se tienen que poner a descansar para activar algún efecto. Solo se considerará que se declara un ataque cuando una carta de ataque resuelva. Significa que, por ejemplo, la activas y si el oponente no tiene algo en respuesta, esa carta va a resolver, el campeón se va a poner a descansar y prosigue el ataque. Así es como se va a manejar. Y estas cartas, cuando se activan, no van a dejar el campo hasta que resuelva toda esa fase de combate, que es por cada golpe o cada declaración de ataque con las unidades en general, como el campeón, como los aliados. Eh, una vez termina eso, ya se puede mandar al cementerio, a menos a que indiquen lo contrario.
vamos a ver otra sección que es importante, que viene siendo la parte de las armas, que estas le dan al campeón la posibilidad de declarar ataques y estas a su vez se pueden combinar incluso con cartas de ataque. Y la suma total de todo el daño es a la suma del ataque, bueno, de las estadísticas de ataque de todas las cartas involucradas. Por ejemplo, en este caso está el arma, que digamos que es uno, y otra carta que digamos que hace daño de dos, que es una carta de ataque. Si lo sumamos dan 3 y ese es el daño que van a infligir al final. Una característica de estas armas como tal, porque muchas de estas son regalia weapon, es que tienen una estadística de ataque y una de durabilidad. En este caso la de ataque se va a presentar como una espada y la de durabilidad se va a interpretar como un escudo. Lo que viene siendo la estadística de durabilidad son las veces que puedes usar esa arma antes de que ésta se vaya desterrada. En este caso, todas las que son Regalia Weapons se van desterradas una vez termina su duración o si se van al cementerio. Bueno, no tocan cementerio, sino cuando abandonan campo. Es la forma de cómo explicarlo. Abandonan el campo y se van desterradas a menos a que digan lo contrario. Ya vamos a ir viendo que hay unos objetos que por alguna situación o por un efecto se pueden devolver o hacer otra situación. En la misma situación, en la clasificación igual de armas, están las armas a distancia, que estas son para otro tipo de personajes. En este caso hablamos de campeones principalmente, porque son los únicos que la pueden usar, que pueden sacar provecho de estas cartas. Por ejemplo, estas cartas, aparte de tener su estadística de ataque y durabilidad, necesitan una cosa más. Necesitan tener balas para que así se puedan utilizar. Si no tienen balas, no pueden declarar ataques con esas armas. E igual, cada uso es la misma durabilidad. Y pues la ventaja de esto es que pueden tener efectos extra como cualquier situación, pero exclusivamente las armas requieren balas para poder declarar un ataque con el campeón. En este caso vamos a ver ejemplos de balas. Por ejemplo, en este caso es un subtipo de ítem. Si ven, dice regalia ítem, eh, que estas se destierran cuando abandonan campo o cuando se realiza un intento. En este caso, cuando estamos hablando de un ataque, eh, es donde va a haber esa fase de intento. Eh, Estos ítems especiales que estamos viendo que son balas, tienen una característica especial que comparten todas las balas, y es que se pueden eh, cargar a un arma que no está cargada. La única característica que tienen estas, aparte de todas las demás como tal, es que solo tienen una estadística de ataque y solo se usan una vez por ataque. Si ven en este caso, las cartas van especificando cuándo se puede llegar a cargar. Por ejemplo, esta dice que para cargar esta bala hay que seleccionar una carta de arma que no esté cargada, que controlemos y la cargamos allí. En este caso la vamos a tachar en la parte de abajo como si fuera el linaje de los campeones. Es muy similar, pero en este caso va a estar descansada. ¿Sí ven? Tiene la carta una señal como que está haciendo como que se voltea. Esto es descansar y se va a colocar debajo de lo que viene siendo la carta de arma. Y una vez tenga eso, pues el arma ya está cargada. Eso es como la forma de explicar cómo es que funciona la temática de las armas. También tenemos, por ejemplo, este campo que tengo, que vemos que tenemos a un personaje que es un campeón que aprovecha este tipo de cartas. Por ejemplo, vemos que está el rifle y vemos que abajo está una, una carta de bala. Ahí como vemos, se bajan aparte, no es que bajen juntas, sino que por ejemplo un turno se puede bajar el arma y otro turno se puede bajar una bala, a menos a que tengas algún efecto o algo que te permita bajarlas.
en un mismo turno, claro, ¿verdad? Porque como vienen del Material Deck, solo puedes materializar una vez por turno, a menos a que otra carta diga lo contrario. En este caso es un ejemplo de cómo va a terminar la bala cargada dentro de lo que viene siendo el arma. Y así es como va a estar. Y una vez cuando se dispara, en este caso por el efecto de esta eh, bala, esta se va a devolver al material deck. Es, por ejemplo, una de las cosas que les comentaba, de que no todas las cartas se van a donde se creen por naturaleza. Por ejemplo, como es un regalia, normalmente se van desterradas, pero por las características de esta y por sus propios efectos se van al material deck. Em, Algo que hay que decir es que para todos los nuevos, lo bueno es que el juego saca, ¿cómo se llaman? Starter decks, que en este caso han habido unos 6 en este caso que se han manejado, por ejemplo, un deck de domadores, un deck de magos y, por ejemplo, de guerreros. Y cada uno de estos tiene su propia temática y sus propias mecánicas de juego y sus diversas formas de jugar. No todas son iguales, en eso hasta cambian, porque hay algunos que requieren cierto tipo de cartas que van a ayudar más a ciertas estrategias. Por ejemplo, tenemos aquí otro, que es donde estamos viendo diversas estrategias, que entre estos son los que tienen mecánicas muy distintas. Por ejemplo, hay uno que generan cartas de la nada. Cuando hablamos de generar cartas de la nada, es que se va a meter una carta que está fuera del juego al juego como tal. Y son cartas que luego se van fuera del juego. Eso ya lo voy a ir explicando en otro video para hablar cómo es que existen este tipo de mecánicas que afectan la jugabilidad, pero en este caso estamos hablando de las estrategias naturales de cada deck. Por ejemplo, estamos viendo por ejemplo, en la imagen pasada, estamos viendo guerreros, magos, domadores. En este caso se ven el elemento normal, pero conforme avanzan son distintos o van cambiando. Y en este caso estamos viendo uno de guardianes, uno de rangers, que son los que les comento, que son como francotiradores o arqueros. Son más bien como personajes que luchan a distancia. Y tenemos, por ejemplo, clérigos. En este caso están muy relacionados a la alquimia, como en este caso lo que estamos viendo como el deck de Arizana. Y cada uno, como les comento, tiene sus mecánicas. Yo les recomendaría estar leyendo un poquito los productos, si no, de todas formas, yo tengo unos decks, que en este caso tengo un deck de Arizana y un deck de Diana, que es en donde yo les puedo explicar más o menos cómo se basa estas mecánicas de juego, porque son las que son más distintas a las primeras, pero de todas formas, como son las básicas, muchos de los decks las van a tener. Así que en eso no hay mucho problema. De hecho, se agradece incluso que todos los starter decks tengan mecánicas distintas eh, para hacer como que el juego se vea muy variado. Aparte de que, como les explicaba, que se pueden jugar en varios elementos, en este caso podemos adaptar el juego o los decks de distintas maneras. Y estos son los starters. Todavía faltan decks que, por ejemplo, ya solo se venden en los boosters packs, en las cajas principales. Que esas ya van a mejorar los decks, incluso los starters los pueden mejorar, ya que el starter, como es una baraja muy básica como tal, en este caso, pues ya cuando veamos lo de las cajas, van a ver que van a haber cartas que van a mejorar mucho lo que vienen siendo estas estrategias. Eh, Se van a ir mejorando a futuro y tienen pues una buena viabilidad. El juego hasta eso está muy interesante. Yo les recomendaría eh, verlo, darle una oportunidad. Incluso hay una cosa muy interesante, el mismo juego, la misma página oficial, para los que no puedan tener el juego en físico por algún motivo o algo, la página da dos archivos, un starter deck de Ray y un starter deck de Lorraine.
esos para que los puedan imprimir y los puedan jugar. Hasta eso, me gustó cómo es que manejan esta situación y es para llamar la atención, ¿verdad? Les digo, incluso hay artes muy bonitos, el juego se ve muy atractivo, parece que cumple con lo que está prometiendo y les digo, está teniendo un auge muy bueno. Hasta ahorita es uno de los que más me ha llamado la atención porque hay varios tipos de juegos. Eso ya vamos a ir viendo a futuro. Les digo, principalmente el canal va a ser de Grand Archive. Eh, Voy a hacer, por ejemplo, todo lo que viene siendo unboxings, explicación de algunas cartas o incluso, como les decía, explicaciones de mecánicas que van a ser ya videos futuros y ya pues ya no para alargar mucho el video. Eh, una situación. En México, como les decía, ya hay una tienda oficial que no había hace poco realmente, como les explicaba, y se llama Akiva Street. Esta tienda que está ubicada en México, ya les voy a ir mostrando imágenes de esto, eh, les pueden vender producto original. Sino la otra opción es, por ejemplo, irse a TCG Player y pues realmente solo les convendría si tienen alguna dirección en Estados Unidos por el hecho de que tienen que pagar luego eh, precios extra por el transporte, incluso el paso a México. Y eso hace que pues tal vez no sea lo que se iba a gastar en el producto. Eso ya lo pueden ir viendo dependiendo de cómo lo quieran ver, ¿verdad? Si se les hace factible, por ejemplo, pedir en TCG Player, es una opción. Siempre y cuando les digo, les sea más fácil o incluso les resulte económico, puede ser una opción. Si no, como les comentaba, está Kiva Street. Esta es una imagen que ellos habían publicado ya hace poco, tiene oficial. Ya vamos a ir viendo cómo es eso de buscar tiendas oficiales usando el Omnidex de lo que viene siendo Grand Archive para ver las tiendas. En este caso, la única que hay hasta ahorita que ya está registrada como oficial en México es esa que les digo que es Akiva Street. Pero puede que a futuro puedan haber más y eso puede ser muy bueno porque incluso puede haber otros lugares en donde puedan haber torneos, cosas así. Entre más participación haya de jugadores, mejor le va a ir al juego y pues hasta incluso más posibilidades vamos a poder obtener de conseguir las cartas que necesitamos, porque incluso este juego es relativamente económico, es para los que están jugando otros TCGs, es como el Pokémon, tiene cartas que son relativamente económicas y con distintos artes van subiendo de precio y entre eso más rara se vuelve de que salga esa carta, por ejemplo, en un booster, en algunas cajas, por ejemplo, en los starter decks han hecho temáticas, por ejemplo, en el último que hubo con Arizona como tal, es que venía una carta de una rareza mayor que podría salir de forma aleatoria en alguna caja y es una de las cartas que incluso están firmadas por los mismos artistas de las cartas y aunque es la misma carta, pero son distintos artes y esto lo hace un juego muy atractivo. Les digo, es un juego que si al que esté interesado le puede gustar mucho. En lo personal me gusta mucho el arte y todo eso que manejan. Ya pueden ir checando, incluso la misma página de Grand Archive tiene eh, su registro de cartas, el database, que es en donde tienen todas las cartas que han sacado hasta la fecha. Em, y pues ahí las pueden ver y tienen hasta eso buena calidad. De hecho es de donde estuve sacando yo todas las imágenes o la mayor parte de ellas en este caso para ir explicando las cartas. Si ven, tienen buena calidad y todo, se ven bien. Y les digo, ya cuando vayamos viendo un poquito referente a las rarezas, van a ver que pues algunos van a tener más como para el valor coleccionista, pero por mientras en lo que viene siendo ahorita México, pues es más bien como una carta que uno se va a ir quedando. Ya cuando tenga más tiendas, haya más jugadores, va a haber más posibilidades, por ejemplo, de intentar vender hasta cartas de colección y así. Eso ya puede ir variando mucho, pero
Así es como está actualmente la situación de juego aquí en México, porque si vamos a otras regiones, por ejemplo, si vamos a lo que viene siendo Estados Unidos, ya hay gente que vende cartas de hasta $500. Así que pues sí, se tiene igual cartas con un buen valor. Claro, eso basándome de los precios que marcan las páginas de, por ejemplo, en este caso, TCG Player. También estoy en una página que es de Grand Archive USA, que es en donde publican a veces cartas y cosas así, y pues uno se da cuenta de los precios que están manejando. Es más bien solo para ir viendo precios. Les digo, son ejemplos, no significa que son los precios que ustedes deban de manejar. Eso siempre va a ser a como quiera manejarlo el vendedor en este caso. Y también algo que modifica mucho eso es si es un deck meta o no, o si es una carta muy rara. Pero eso ya es un asunto que está realmente aparte. Pero les digo, es un juego que la verdad me interesa. Eh, ya pues les comenté lo de TCG Player y pues ya nada más nos queda ver lo que viene siendo la presentación física de cómo jugar este juego y les voy a ir hablando como por ejemplo cómo es el primer turno y el segundo y cómo está, porque incluso este juego tiene muchas modalidades, pero eso ya lo vamos a ir dejando aparte, porque sí, hay que explicarlas.